Luis Verde Soto es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en Sociología por la Pontificia Universidad Católica de Perú. En este día, Luis Verde Soto nos va a presentar una ponencia que se refiere a cómo afecta la corrupción a la competitividad y a las empresas. Desde, por supuesto, su experiencia como doctor en estudios políticos realizado en Francia, donde también obtuvo un título como docente universitario. Luis Verde Soto lamentablemente no nos va a poder acompañar sincrónicamente debido a que se encuentra él actualmente en un pequeño poblado de Italia llamado Castelnuovo di Conza. Sin embargo, por la consideración a los organizadores, al evento y por supuesto principalmente a todos los participantes, Luis nos ha dejado grabado un video para que lo podamos pasar y para que podamos todos atender a su ponencia. Quiero iniciar esta exposición, gentilmente invitado por Expolatam, disculpándome ante los organizadores y ante ustedes, los asistentes, por hacerlo a través de un video. Las condiciones técnicas en las que me encuentro en este momento, escribiendo algo y asentado en un pueblo en el sur italiano, no son las mejores para mantener una conexión estable en Internet, y temo ciertamente que pueda fracasar en el intento de hacer una exposición continua. Por ello opté por esta modalidad algo menos dialógica, menos cercana, pero a la vez cumplo con la obligación que adquirí. La preocupación central que me fue transmitida es que vinculase los temas de mi experiencia reciente de políticas públicas de lucha contra la corrupción con los temas de competitividad de las empresas y fundamentalmente con el uso de la inteligencia artificial para el logro de los objetivos de la lucha contra la corrupción. Tal vez lo primero que debería mencionar es que la corrupción muta con el desarrollo, es decir, no nos enfrentamos ante un problema estático, sino un problema que tiene características dinámicas. Las diversas modalidades que adquiere el desarrollo de nuestros países cambia junto con los cambios que también se registran en las diversas estrategias de los corruptos y de los procesos corruptos frente a la extracción de recursos que son del bien común. Esta mutación de la corrupción junto al desarrollo la hace difícil de aprender, difícil de controlar, difícil de contener. Generalmente camina un paso por delante con innovaciones tecnológicas que se ponen en curso en la sociedad, y en este caso el uso de la inteligencia artificial para la corrupción no tengo duda que se encuentra bastante adelantado frente al uso positivo de la tecnología de la inteligencia artificial. La corrupción es un fenómeno que se liga a lo que podríamos denominar el lado oscuro del Estado. Esto es el conjunto de elementos que en los procesos de decisiones públicas y en los procesos de asignación de recursos materiales y simbólicos desde el Estado, la corrupción no se presenta de modo visible, la corrupción está oculta, la corrupción tiene por función ocultarse de mejor modo cada vez, y cada forma que el Estado y cada forma que los privados y cada forma que las empresas no toman conciencia de las modalidades como la corrupción puede ocultarse, da lugar a que ese ocultamiento se vuelva más eficiente y logre mejor sus objetivos de apropiación de los recursos. Consiguientemente, tampoco vamos a tener una definición explícita de por dónde buscar la corrupción. Vamos a tener que generar metodologías cada vez más apoyados en la inteligencia artificial.
tanto como los corruptos se apoyarán en inteligencia artificial para buscar los mecanismos en los que se oculta la corrupción dentro del Estado y también dentro de las prácticas de articulación de la empresa privada con el Estado. Por el momento no hablaremos de la corrupción en las empresas privadas. Un primer elemento que ha ocurrido en la historia ya mediana de la lucha contra la corrupción, la corrupción es de larga data en la historia de la humanidad, pero las formas en las que las sociedades adoptan conscientes modalidades de lucha con la corrupción refiere más bien hacia la historia de mediana data y de corto plazo. Tal vez una de las cosas en las que se ha avanzado es en determinar que la corrupción no está asociada necesaria y irreversiblemente con el tamaño del Estado. Esto que se planteó en los orígenes de la lucha contra la corrupción, pensaba que la respuesta inmediata contra la corrupción era cortar pedazos del Estado, cortar dimensiones del Estado, cortar tamaños en el Estado y consiguientemente se rebajaría la presencia de la corrupción. Esto no ha sido posible mostrar con evidencia de que efectivamente ha conducido a reducción de la corrupción. La corrupción existe como, más adelante lo veremos, como un crimen que se adecúa no solo a las modalidades de desarrollo, sino a todas las formas y dimensiones del Estado. Consiguientemente podemos decir con fortaleza que en corrupción la encontramos en los estados débiles como en los estados fuertes, en los estados ricos como en los estados pobres. Esto quiere decir de que los países con más alto grado de desarrollo presentan formas igualmente desarrolladas de corrupción, también formas de control de la corrupción desarrolladas, pero también no necesariamente su fortaleza ha logrado decir de que la corrupción haya sido eliminada o contenida. Los más grandes elementos de la corrupción mundial generalmente se encuentran ligados también a países de alto grado de desarrollo relativo y también de fortaleza. Estados con más capacidades de intervención no necesariamente se orientan hacia lograr que las formas de producción ligadas al Estado logren la integridad y la fortaleza contra la corrupción necesarias. También debo decir que se encuentra la corrupción en los estados ricos como en los estados pobres, siendo diferente la naturaleza de la corrupción. Hablamos de tipologías distintas de corrupción y cada vez en cada país, en cada situación específica, debemos establecer tipologías específicas de corrupción que permitan atacar a ella y permitan prevenir, que es la parte más importante, la corrupción. Digo que es más importante, y hago un pequeño paréntesis, para destacar que es importante que se sepa que la capacidad de recuperación mundial de los bienes obtenidos mediante la corrupción es más bien baja y ciertamente la parte más importante del funcionamiento de la lucha pública contra la corrupción es la prevención. Sin embargo, la prevención no lleva a réditos públicos inmediatos, la prevención es poco identificada en el bienestar de la población y la prevención, es decir, el hecho de que no ocurra un acontecimiento corrupto, también deviene a que sea difícil de medir y consiguientemente sea difícil de aprender y evaluar y ser estimulada por parte de la población. Uno de los elementos que yo voy a hablar muy desde la dimensión de algunos países del tercer mundo y básicamente del mío, de Ecuador, es el rentismo público. El rentismo público, es decir, la capacidad de utilizar recursos que no han sido producidos, que no provienen de productos, que no provienen de procesos productivos y que se obtienen más bien de la extracción, se obtienen más bien de la apropiación de renta. El rentismo público expande las posibilidades de corrupción. Todos los bienes no directamente producidos y los excedentes que deban utilizarse en el hacer público, que no han sido directamente producidos, tienen la desventaja de que el
control social y la capacidad de que la mirada social, sea vertical, horizontal o transversal, pueda contener la apropiación indebida de esos recursos es bastante baja. En los países de alto rentismo público nos encontramos con que la corrupción tiende a ubicarse de modo preferible en ciertos nodos de funcionamiento estatal, ligados obviamente a la apropiación de ese excedente de la renta pública, y a diferencia de otros países en que la corrupción tiende a ubicarse alrededor de procesos determinados. Es evidente que ante la situación esta de que pretendo transmitirles de que la corrupción no es un acto exclusivamente ético de quienes la ejercen, de quienes la actúan, de los corruptos, no es una debilidad ética exclusivamente. La ética y la formación, la capacitación, los valores de los sujetos funcionan dentro de un proceso que abre, estimula y permite la corrupción. Conscientemente tenemos que trabajar siempre con los dos niveles, aquel que tiene que ver con los valores de arrastre de los sujetos ciudadanos que participan en los procesos políticos y en los procesos decisionales y en los procesos, por ejemplo, de compras públicas, respecto de los procesos que son diseñados en unos casos mal diseñados y que permiten por el mal diseño una presencia o el uso de los corruptos, o que están intencionalmente diseñados para que sistemáticamente pueda hacerse uso de ellos para la corrupción. Estos son los dos elementos, entonces quisiera también dejar en juego. Existen valores y estos valores tienen que estar presentes no solamente en quienes diseñan preguntas y utilizan inteligencia artificial, sino son valores que tienen que estar presentes en el uso de la inteligencia artificial desde su raíz para que no tenga una matriz genética corrupta, tanto como la misma función de la corrupción dentro de los procesos diversos que se dan pueda ser localizada y fundamentalmente puede ser permanentemente evaluada para ir cerrando cada uno de estos agujeros que se abren en los diversos procesos. Habíamos dicho que la corrupción muta con el desarrollo, la corrupción también en los procesos en que alojan corrupción también mutan con el desarrollo y con los tamaños y las formas del Estado y de la sociedad, tanto como la variación de la valórica de las instituciones. En los dos casos tenemos que tener un elemento presente, que es tal vez el principal mensaje de esta charla, que es que todos los diseños que se hagan con inteligencia artificial para intentar detener la corrupción tienen que tener como presupuesto de que hay diseños oscuros que pretenden usar la inteligencia artificial para la corrupción, es decir, descubrir los agujeros de los procesos y descubrir las capacidades de las sociedades para percibir los procesos corruptos, para valorar los procesos corruptos o para naturalizar los procesos corruptos. La inteligencia artificial puede valorar el grado en que una sociedad es susceptible para valorar o ser sensible ante procesos corruptos o ante la corrupción. Esto generalmente se hace ante las vías de opinión pública y ante alertas tempranas sobre la conformación de las legitimidades de las decisiones públicas, tanto como la inteligencia temprana utilizada para la corrupción puede devenir en localizar puntos especialmente sensibles para la corrupción. Esto es, que permitan que un acto corrupto no sea descubierto, esta es parte del acto de corrupción, y que permiten la continuidad de ese acto corrupto. Pues bien, en este contexto no debo
dejar de, sino expresarme de que las relaciones público-privadas deben plantearse siempre dentro de estos estándares éticos que son superiores y que siempre deben estar enmarcados en la ley. Este es un supuesto de todas las relaciones público-privadas, el enmarcamiento en Estado de Derecho y los estándares éticos superiores en los que debemos plantear esta lucha contra la corrupción. Otro elemento importante, y esto es básico determinar en la lucha contra la corrupción, porque también tiene que ver con la programación de la inteligencia artificial, es cómo las sociedades y cómo las diversas élites políticas utilizan la lucha contra la corrupción de modo instrumental. La lucha contra la corrupción no es ni puede ser instrumental. Es decir, la lucha contra la corrupción no debe servir solamente para atacar a los adversarios, ni debe servir solamente como una medida de instrumento para hacer política y acumular poder. Es muy probable que, al igual que otros instrumentos que se utilizan en la inteligencia artificial, la lucha contra la corrupción puede estar inmersa en ellos, ¿no es verdad? Dicho esto, y para cerrar esta parte de la conversación, diría que el principal costo de la corrupción no es un costo económico. El principal costo de la corrupción no es cuánto afecta la apropiación privada de los recursos que son bienes públicos o que son bienes de aportación personal, pero que son apropiados de modo corrupto, sino que la corrupción es fundamentalmente presenta un costo respecto de la democracia. Entre los factores principales de la corrupción, finalmente es cuánto se debilita a la democracia con los actos de corrupción. Se debilita el Estado de Derecho, se debilita la ética, se debilita la integridad de los funcionarios públicos, se debilita la integridad de las decisiones públicas, se debilita la capacitación, se debilita la tecnología, la intercomunicabilidad de los datos, se debilita, en fin, una cantidad de todos los elementos que en este momento conforman la sustancia democrática. Afectar mediante actos de corrupción a una sociedad es afectar fundamentalmente a su forma democrática. Recomienzo este momento con el tema de las definiciones de la corrupción. Tal vez esto nos va a ayudar mucho a que podamos empatar inteligencia artificial con corrupción. La primera definición importante que debemos dejar pendiente, que debemos dejar en el escenario, es de que la corrupción es un crimen de cálculo. Primero, es un crimen de cálculo, no es un crimen simple, es un crimen al cual se llega luego de un cálculo que se calculan riesgos y recompensas. Y no es un crimen de pasión. Básicamente la visión tradicional de la corrupción es de que el corrupto es un sujeto de debilidad ética o el corrupto es un sujeto que procede hormonal y pasionalmente y consiguientemente el acto que comete es un acto de desviación del contorno ético. El contorno ético de un sujeto es aquel que le permite ingresar al plano en el que la corrupción es un crimen de cálculo en el que se calcula riesgos y recompensas. Se calcula riesgos de no ser descubierto. El corrupto es un sujeto que piensa que no será descubierto, es un sujeto que calcula hasta dónde corre el riesgo de ser descubierto, que procura suturar todas las heridas que puedan aparecer, por las cuales pueda correr el riesgo de ser descubierto, y que corre riesgos en el que la posibilidad de ser descubierto no forme parte del dominio público, o al menos no forme parte de la autoridad. Y segundo, es un juego de balance de recompensas. El corrupto es un sujeto que establece un balance entre los beneficios que obtiene con el acto de corrupción y los beneficios que obtiene respecto de los riesgos que corre. Este manejo de riesgos y recompensas
tiene que ver con la posibilidad que los procesos públicos abren de menor riesgo para el corrupto, de mayor riesgo de corrupción en sus procesos, y esta es la parte central de la prevención de la corrupción, bajar el riesgo de corrupción, y segundo, abre la posibilidad de recompensas que están ligadas a las formas del procedimiento de la decisión pública, de contratación pública. Vemos con claridad esta relación de riesgos y recompensas permanentemente. Entonces, el primer mensaje, y claro, es de que la inteligencia artificial puede verse mucho más elevada en sus capacidades de eficiencia desde el lado oscuro en la medida en que entendamos de que la corrupción no es un hecho de pasión, es un hecho en que la pasión impulsa a poder programar el uso de la inteligencia artificial para calcular riesgos y calcular recompensas de la corrupción. Un elemento importante que debemos siempre dimensionar es de que en los procesos corruptos que existen en nuestras sociedades se llega a equilibrios corruptos. ¿Con qué me refiero con equilibrios corruptos? Se lleva a que el descubrimiento de un hecho de corrupción puede dar lugar a que se reequilibren la apariencia de integridad que puedan tener los procesos públicos. Es decir, a un hecho de captura de corrupción, que por cual siempre hay que capturar la corrupción, siempre hay que sancionarla, siempre hay que lograr extirpar la corrupción, no se debe caer en la concepción de que el capturar y el sancionar hechos de corrupción son suficientes para evitar la corrupción. En la prueba, al igual que en los hechos penales, la corrupción no sancionada, la corrupción capturada, no da lugar a que se elimine la corrupción, sino a que se perfeccionen los procesos de corrupción y a que se vuelvan a nuevos equilibrios corruptos, es decir, nuevas formas de equilibrio en que la corrupción se solapa en formas aparentes de integridad pública. De este modo, las personas y los corruptos participan de esos equilibrios. Los ciudadanos vuelven, luego de ver, mirar, exhibir, controlar los hechos de corrupción que puedan producirse en una sociedad determinada, vuelven a pensar que se ha producido una situación de equilibrio, y lo que ocurre es de que las instituciones adheridas de corrupción o los sujetos operadores de la corrupción tejen nuevas formas de equilibrio corrupto. Y estas nuevas formas de equilibrio corrupto se presentan como formas de integridad y son las que debemos ir detectando permanentemente en la prevención de la corrupción y debemos ir detectando permanentemente en la sanción de la corrupción. La corrupción capturada da lugar a nuevos equilibrios de corrupción y consiguientemente hay que descubrir cómo se han producido, cómo se han entretejido estos equilibrios de corrupción. Lo que podemos decir es de que la lucha contra la corrupción no tiene metodologías precisas. Tiene algunas formas, sí, de que podamos tener líneas de base de la corrupción, que tengamos formas, sí, que podamos establecer experiencias de lucha contra la corrupción y de casos de corrupción anteriores, sí, pero cada vez es necesario desarrollar tipologías y metodologías que permitan trabajar contra la corrupción en las diversas esferas del accionar público, privado y privado. En este sentido es muy importante que tengamos muchas formas de coordinación de instituciones públicas para lograr que la lucha a la corrupción sea eficiente. La coordinación de las empresas públicas permitirá optimizar la eficiencia de una lucha individual de cada una de ellas y obviamente tendremos que responder con la coordinación de instituciones públicas a las dificultades que presentan las diversas formas de fractura que tienen nuestros estados, especialmente en América Latina.
Si antes habíamos mencionado que la corrupción no tiene una dimensión exclusivamente económica, también existe la posibilidad de que algunos analistas y algunos creadores y generadores de opinión pública planteen que la corrupción no tiene significación económica o que el soborno no tiene significación económica. Algunos economistas, incluso algunos economistas que han ejercido el poder, se han prestado a crear racionalizaciones en las que se plantee que el soborno ya está incluido en el cálculo de costos de la compra pública, el cálculo de costos de la inversión pública y que consiguientemente esto significa que, dado que está incluido en el cálculo de costos de todos los participantes en los procesos públicos, me refiero a los agentes económicos, los sobornos no tendrían significación económica. Esto es radicalmente falso. Todo soborno se paga. Toda forma de corrupción se paga. Toda forma de inclusión de la corrupción en los bienes públicos se paga. Toda forma de arrebatar bienes públicos se paga de modo directo y de modo indirecto. Muy mal creer que el hecho de que todos los agentes económicos que participen en un proceso tomen en cuenta una raíz de corrupción o un porcentaje de corrupción o una cuota de corrupción hace que esto de que la corrupción no tenga sentido económico es una falsedad de principio a fin. La segunda es de los elementos que se suele esgrimir es de que los sobreprecios son costos justificados. Es decir, no solamente que la corrupción ya está en la competencia, que es una competencia no transparente, sino que los sobreprecios se convierten en un costo justificado, asumible, siempre por quien compite. Es decir, quien entre en una competencia económica con una oferta con un sobreprecio, asume ese sobreprecio y consiguientemente ese sobreprecio no forma parte de los costos que deban pagarse en un proceso público. Esto es otra falsedad. El sobreprecio es necesariamente un costo de los usuarios y de los ciudadanos y de los estados honrados. No es una variable en que puede incluirse dentro del cálculo de costos de un proceso económico. Otro tercer elemento es que se ha dado mucho en estos últimos años y sobre todo con la ampliación de líneas de gestión económica, donde se puede notar la presencia del gran crimen internacional. Entre ellos, obviamente, saben que el gran crimen internacional actúa siempre a través de la corrupción. Trata de que el dinero termine siendo dinero lícito, pero tiene que actuar y actúa a través de la corrupción. Se ha dado en plantear de que en contratos interestatales e intraestatales no existiría corrupción. Otra falsedad de economistas elementales. Los economistas elementales plantean de que no hay corrupción cuando una fracción del Estado, un segmento del Estado, contrata a otra fracción o segmento del Estado con un margen de corrupción porque finalmente, o de sobreprecio o de precio alto, porque finalmente se trata de cambiar el dinero de un bolsillo hacia otro. Obviamente la contabilidad pública no está formada por solamente por estos agregados, sino porque los precios de los elementos de estos procesos intraestatales forman parte necesariamente de los costos sociales generales. Y por otro lado, es evidente que estamos en el mundo actual en la necesidad de encontrar con claridad cuáles son
los diversos modalidades en las que en los contratos entre estados se filtra la corrupción. Y no solamente hablo de sujetos que se apropian de bienes representando a un estado, sino cómo los mismos estados contemplan en los procesos de compra y venta, por ejemplo, en el mercado internacional de materias primas, ya elementos de corrupción mediante los cuales son procesos que se han naturalizado para las relaciones interestatales y que reproducen relaciones asimétricas en el mundo. Sobre este tema no voy a en este rato hacer especial énfasis. Lo cierto es de que lo que no se puede sostener con ligereza es que en negocios entre dos estados no hay corrupción. Al contrario, entre negocios entre dos estados hay corrupción. Más adelante comentaré un tema que me preocupa especialmente, que es cómo en negocios entre estados o en negocios con el estado se produce tal vez una de las formas más, comillas, seguras de lavado de activos. Hemos llegado a los primeros 30 minutos de esta conversación y yo procuraré acortar lo que más pueda, pero fundamentalmente ocupar los minutos que no voy a poder responder preguntas con algunas de las ideas que puedan haber quedado cortas y que, sin embargo, yo trataré de responder las preguntas que me hagan llegar por escrito en el momento en el cual pueda contar con los elementos tecnológicos suficientes y sin riesgo de que se corte. Decía que los riesgos de corrupción en la interacción público-privada son muy altos y el uso de la inteligencia artificial por parte privada y el uso de inteligencia artificial por la parte pública va a tener desniveles, va a tener formas y va a tener preguntas específicas que realizarse, que evidentemente será un encuentro de racionalidades que deberán conducirse también bajo la mirada pública más general de las sociedades sobre esta interacción público-privada. Tal vez un elemento, al igual que cuando se planteaba que el tamaño o la dimensión del Estado es correlativo con la dimensión de la corrupción. La historia ha mostrado que esto no es una relación aceptable. También debemos decir que la privatización no conduce necesariamente a evitar la tentación de la corrupción. En los procesos de privatización, uno de los elementos centrales puede ser la conformación de monopolios, que es una forma de los presupuestos de construcción de elementos de corrupción dentro de nuestras sociedades. También creo que vale la pena enfatizar de que en los procesos de privatización, obviamente, los procesos de liquidación de empresas públicas, por ejemplo, se procesan muchos elementos de corrupción, no solamente los obvios relativos a valorizaciones de bienes, de activos, de carteras de las empresas públicas, sino que a través de los procesos de privatización se reproducen los mismos procesos de corrupción presentes en las empresas públicas. Por ejemplo, cabe decir, en el caso ecuatoriano, uno de los elementos que me cupo la necesidad de alertar al país, alertar al presidente de la República, y por lo cual yo me retiré de las funciones de secretario de la Política Pública Anticorrupción, justamente corresponde a estos elementos en el caso ecuatoriano, de una empresa holding que utilizaba un sobredimensionamiento de sus competencias de coordinación administrativa para lograr corromper
a los procesos de compra pública, a los procesos de adjudicación y a los procesos de inversión pública, se utilizaba esta sobrecarga de competencias en esta empresa pública, una empresa coordinadora de empresas públicas. La mera eliminación de esa empresa no termina los procesos de corrupción que se daban en cada una de las empresas, elimina una de las formas que eran claramente, ¿no es verdad?, formas de utilización de una suerte de entrega de empresas públicas a cambio de rentas permanentes, de ventanas para penetren intereses privados que no entraban legítimamente a la competencia, que subordinen los procesos menores de las empresas públicas, etcétera. Y todo aquello está comprendido en un informe de dominio público. Lo que quiero decir, no quiero referirme solamente a eso, es de que la eliminación de una forma, en este caso la eliminación de la empresa coordinadora de empresas públicas, no culmina y apenas inicia el proceso de un diagrama de control de la corrupción en la empresa pública, tanto en la empresa pública vigente como en la empresa pública en proceso de liquidación, como en la empresa pública liquidada. Entonces, este es uno de los elementos básicos que debemos cotejar. Si bien en la tradición de análisis conviene decir de que cuando hay accionistas hay mayor control de la corrupción, es también evidente de que alrededor de procesos de privatización como de resultados de la privatización, me refiero a procesos transparentes, procesos no monopólicos, íntegros, etc., pueden darse formas de corrupción. El otro elemento podemos verlo, por ejemplo, en el caso que podría darse en el caso ecuatoriano, si es que se diese algún tipo de privatización sobre la producción petrolera estatal. Es evidente que el reemplazo de un monopolio por otro monopolio no deriva en que se elimine la corrupción. Este es otro de los elementos que se deben manejar fuertemente y para esto es muy importante la inteligencia artificial. Solamente con metodologías blockchain podremos tener procesos de contratación pública más transparentes, podremos tener procesos mucho más adecuados a la dimensión de nuestros países, de nuestras empresas. Las empresas públicas petroleras, por ejemplo, o productoras de minerales, por ejemplo, tienen dimensiones extraordinarias, lo mismo que ocurre con la empresa privada. Entonces, deberemos buscar en estas metodologías en las que opera la inteligencia artificial, deberemos buscar los controles para que un monopolio no reemplace a otro, en caso de que puedan haberse producido o se produzcan mediante privatizaciones, y para el caso de la contratación pública en los momentos actuales. Quisiera terminar esta intervención refiriéndome muy concretamente a 4 grandes formas de procesos corruptos, que podemos llamarlos, que devienen obviamente en delitos, tienen que ser tipificados con delitos, pero son procesos corruptos en los que nuestros países permanentemente se encuentran acechados y tienen que reaccionar. Sobre todo vamos a hablar al final de los temas relativos al gran crimen internacional, que opera siempre a través de la corrupción, tanto como opera a través de la violencia. Voy a hablar inicialmente de 4 procesos, ¿no es cierto?, en los que es muy importante que nuestros países logren adecuar el uso que hagan de la inteligencia artificial para contraponer los usos que los corruptos hagan de la inteligencia artificial. Que nuestros países deben desarrollar escudos contra
la corrupción a través de la inteligencia artificial, tanto como deben detectar las formas como las que opera la inteligencia artificial y en general la corrupción dentro de esas respectivas áreas. Después las cuatro grandes áreas en las que hablando desde el punto de vista de procesos, existen inminencias de corrupción, como se ha visto en las últimas décadas de nuestra región, son primero todas las formas de soborno. Es decir, el soborno tiene muchísimas modalidades y el soborno habitual lo hemos visto recientemente en empresas muy importantes, de países muy importantes, que actúan. El soborno puede adquirir muy diversas maneras y estas muy diversas maneras del soborno tienen que estar presentes en cada uno de los sujetos que van a tomar decisiones contra la corrupción y en los sujetos que van a entrar a procesos productivos para no ser contaminados con la corrupción, es decir, las diversas modalidades en las que los sobornos cubiertos, encubiertos, visibles, menos visibles, pueden operar. Otra forma clara, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el lavado de activos. El lavado de activos es pues la modalidad más clara como diversas actores de los procesos productivos y comercialización operan en la actualidad para, para la corrupción. El lavado de activos, en el caso ecuatoriano, puede llegar, de lo que yo he llegado a conocer, veintitantas formas de lavado de activos. Debemos estar muy atentos a todas las formas de lavado de activos que se hagan. Tal vez una de las que yo detecté con más relevancia en el caso ecuatoriano es que se ha mencionado antes, es esta relativa seguridad que les daba a los corruptos lavar activos a través de empresas públicas, de compras efectuadas con empresas públicas, es decir, se resguardaban en la empresa pública como una forma de escudo de lavado de activos. Las modalidades de lavado de activos son muy diversas y conviene incluso hasta reflexionar cómo la corrupción en estos momentos ala a dinero bien habido, dinero obtenido de modo íntegro hacia el plano de la corrupción por los grados mayores de rentabilidad. Es decir, cómo el dinero limpio se vuelve dinero sucio, cómo se lava activos en el sentido inverso. Pero las modalidades de lavado de activos son muchísimas y todos debemos estar claros al respecto. Otro elemento está ligado al tráfico de influencias. Las diversas modalidades como los actores de las decisiones económicas, pero también de las decisiones políticas que tienen que ver con las económicas y con las políticas que amparan a las decisiones económicas y a las decisiones sociales, encuentran diversas modalidades de tráfico de influencias. Este tráfico de influencias tiene que ser evidentemente no deja recibos firmados y el tráfico de influencias tiene que ser tipificado de modo muy preciso porque no se trata de obstruir al desarrollo económico, pero tampoco se trata de construir espacios para un desarrollo económico distorsionado y fundamentalmente injusto. Creo que este es un elemento. Y finalmente, algo que tiene que ver con los estilos de gobierno que están muy presentes en el mundo, pero fundamentalmente en América Latina, ligados a la empresa privada, en la que el conflicto de interés se hace presente. Esto es muy importante que logremos cada vez definir de modo más expedito, más astuto, más preciso y también sin que interfiera los ritmos de desarrollo de los países el conflicto de interés. El conflicto de interés no solamente tiene formas visibles, constatables, generalmente a través de elementos jurídicos, sino el conflicto de interés tiene muchas formas
que tienen que ver, entre otras, en el manejo, obviamente, de la información y tendrán que ver, evidentemente, también con el manejo de los diversos elementos de la inteligencia artificial. Todos estos procesos, reitero, procesos de formas de soborno, modalidades de lavado de activos, conflictos de intereses y tráficos de influencia, tienen especial relevancia en áreas especialmente sensibles en el desarrollo actual, donde la industria extractiva tiene presencia, donde tenemos nuevas formas de presencia, distintas modalidades de comercio internacional, de distintas modalidades de inversión pública y privada, externa e interna, que tienen que ver no solamente entonces con lo pequeño, sino que tienen que ver con las nuevas formas de ser. Yo quisiera culminar esta intervención recordando a ustedes de que el mundo en la actualidad se encuentra necesitado de nuevas formas de control del gran crimen internacional. Se han reestructurado las formas del gran crimen internacional y con ello no solamente nos referimos a las modalidades del narcotráfico, sino a las diferentes formas de cleptocracia que se han dado y que se dan en el mundo, países en desarrollo y en países desarrollados, en segmentos de la industria y en otros de servicios, ¿no es cierto? Debemos entender que estos diferentes elementos del gran crimen internacional actúan siempre a través de un brazo corrupto. No toda corrupción corresponde al gran crimen internacional, esto cabe aclarar. Existen formas de corrupción de otras tipologías que ustedes hagan, las van a encontrar, no corresponden todas al gran crimen internacional, pero sí debemos señalar con precisión y con fundamento de que siempre el gran crimen internacional maneja dos brazos, el brazo de la corrupción y el brazo de la violencia. Su meta final es el blanqueo, evidentemente, su meta final es la normalización y la estabilización y la legalización de los recursos del gran crimen internacional, pero la operación, todo el operativo, es un operativo que está abrazado por estos dos elementos, la violencia y la corrupción. Permítame finalmente volver a agradecer a los organizadores de Expo Latam, volver a agradecerles a ustedes por la audiencia en estos minutos, reiterar mis disculpas por no estar presente de modo real. Yo trataré de acompañar esta presentación. No estoy seguro que la tecnología me dé un buen apoyo. El día de ayer he fracasado en algo similar y tengo por eso optado por esta vía. Les deseo éxito enorme en estos encuentros y a sus organizadores mi abrazo.